Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Antorchas Vivas. Mi nombre es Juan Francisco Mellado, tu servidor en Cristo Jesús. El día de hoy traigo este nuevo episodio después de mucho tiempo sin grabar, sin sacar ningún contenido. Muchas cosas han cambiado en mi vida. Ahora soy papá de una preciosa bebé llamada Giselle, junto con mi esposa Glenda. Y quería compartirles este episodio que realmente ha estado en mi corazón por algún tiempo, compartírselos. Y qué mejor que poder aprovechar la plataforma del podcast de Antorchas Vivas con un nuevo episodio. Como ya saben, nuestro ritmo de subir contenido no es muy pronto, se puede decir. No es muy corto en cuanto a tiempo. Así que disfruten mucho este episodio. Definitivamente yo disfrutaré en hacerlo para ustedes. Porque posiblemente nuestro siguiente episodio sea, no sé, cuando mi hija se gradúe del colegio o algo por el estilo. Pero agradezco muchísimo que estés con nosotros, que nos estés escuchando. Realmente extrañamos estar aquí produciendo este contenido que realmente es un poquito como de hacer trampa de mi parte. Porque más que un contenido que te entretenga, lo que quiero hacer en este episodio es traerte un estudio bíblico. Y como ya lo habrás notado por el título de este episodio, tiene que ver con la vida de David. Precisamente, David y Goliat. Y más precisamente, tú no eres David. Así que, ¿qué te parece si comenzamos con este episodio? Una vez más, gracias por la oportunidad de traerte la palabra de Dios a través de este medio. Para quienes no me conocen o ya se les olvidó quién soy, lo siento, eso es culpa mía por completo. Soy pastor asistente en Calvary Chapel, Quino Bay, en México. Y realmente pues estoy muy bendecido, ¿no? De que poder compartirles este podcast, este audio en formato de podcast, que lo he adaptado de un sermón que me tocó compartir, que se llama El Rey Pastor. El Rey Pastor. Y vamos a estar en Primera de Samuel, capítulo 16. Ahí es donde te quiero llevar en esta tarde, mañana. No sé, tú disfruta. Tú simplemente siéntate, relájate o no sé qué estés haciendo, lavando los platos o haciendo cualquier cosa. Simplemente escucha este mensaje, escucha esta exposición, que es lo que te voy a dar. Vamos a adentrarnos un poquito en Primera de Samuel 16 y 17. Y deja que sea bendecido por parte de Dios y del Espíritu Santo, que pueda bendecir tu vida. Ok, para darte un poquito de trasfondo acerca del pasaje que quiero compartirte en este día, quiero decirte que este acontecimiento pasa durante el tiempo del reino de Israel. Samuel era el profeta en turno puesto por Dios durante este tiempo en el reino de Israel, y era el profeta que estaba en la tierra de Israel. Y Saúl era el rey, era el actual rey. Así que si recordamos la historia, esto sucede en el tiempo al que se le llamaba el tiempo de los jueces. A lo mejor estás familiarizado con esto, a lo mejor no estás muy familiarizado con esto, pero era el tiempo de los jueces. Se conoce este periodo de la historia como el tiempo de los jueces del pueblo de Israel, donde los israelitas estaban enfrascados en un círculo, se puede llamar como un círculo vicioso, donde ellos se rebelaban contra Dios. Entonces Dios les traería el juicio y les traería las consecuencias que Dios les había dicho en la ley, les había dicho en los mandamientos, las cosas que iban a venir a sus vidas si ellos se apartaban de Dios. Y la forma más recurrente en la que Dios les traería juicio era dejando que el pueblo fuera oprimido por sus enemigos. Entonces el pueblo se iba a arrepentir al verse oprimido el pueblo por sus enemigos. Entonces el pueblo se arrepentía y clamaba una vez más a Dios para que Dios los rescatara. ¿Y qué era lo que pasaba? Dios les enviaba un salvador juez o un juez salvador que los liberaría de la mano de sus enemigos y de sus opresores, y los llamaría a un arrepentimiento verdadero y de corazón, y a que volvieran a adorar solamente a Dios, y que volvieran su vida una vez más a vivir de acuerdo a los mandamientos y a las leyes que Dios les había dejado. Y está bien, vendría el Salvador de ellos en ese tiempo, los liberaría de la opresión, y el pueblo se arrepentía por un tiempo, pero después se rebelaban
otra vez contra Dios. Y otra vez Dios volvía a mandar juicio a sus vidas y otra vez ellos volvían a clamar por un Salvador. Y este era el ciclo y el ciclo y el ciclo que estaba pasando en el pueblo de Israel en ese tiempo. Y finalmente el pueblo de Israel decide que quieren tener un rey. Y contrario al deseo de Dios, porque el deseo de Dios era Dios ser el rey, que fueran una nación liderada y reinada directamente por Dios, pero les da el deseo de su corazón. Así que el profeta Samuel fue, se puede decir, el último juez de este tiempo de los jueces. Y ahora las personas, el pueblo estaba pidiendo un rey que los liderara. Y esto es lo que vamos a ver en el capítulo 16, que es donde comienza, en el 17, vamos a ver que Dios comienza a tomar, o mejor dicho, la historia comienza a hablarnos no del primer rey de Israel, sino del segundo rey de Israel. El primer rey de Israel se llamó Saúl. Y si conoces la historia, bueno, vas a saber que el primer rey de Israel fue una especie de desastre. Fue un desastre. Fue una persona que cuando se volvió rey era alto. Un hombre, mejor dicho, ¿no? Que cuando se volvió rey, él era alto, era guapo, era rico y tenía todas las cualidades que nosotros, como seres humanos pecaminosos, nos encanta ver en nuestros liderazgos, o mejor dicho, en las personas que nos lideran. Amamos que las personas bonitas, que son ricas, gobiernen sobre nosotros. Y esto continúa hasta el día de hoy, ¿no lo crees? Es algo que todavía continúa hasta el día de hoy. Y no me refiero necesariamente a que estas personas sean los políticos que están gobernando sobre nosotros, sino que más que nada me refiero a que nosotros como seres humanos pecaminosos amamos poner a las personas más bonitas, más ricas, más famosas y damos un peso en la sociedad y en la cultura, un peso de gobierno sobre nuestra cultura y nuestra sociedad. Un ejemplo, los influencers, los artistas, las personas famosas, los atletas, que normalmente quizá no sean las personas más inteligentes ni mejor capacitadas para liderar ni para gobernar, pero son las personas que nosotros como hombres y mujeres pecaminosos decidimos que gobiernen sobre nosotros. Amamos y soñamos el tener la influencia que ellos tienen, el poseer el dinero que ellos tienen, o las casas que ellos tienen, o los carros que ellos manejan, o vestir las marcas de ropa que ellos visten. Y sabes, el primer rey de Israel encaja a la perfección con este molde. Él es una persona que básicamente tiene todo lo que había deseado. Tiene todo lo que había deseado, tanto físicamente como ahora en posición de liderazgo, como riquezas. Pero lo único que Saúl, que el primer rey de Israel, no tenía, era una relación con Dios. No tenía fe. Lo único que el rey de Israel, el rey del reino de Israel, no tenía en su posesión, era una relación con el reino de Dios, que era tener fe. Él no confiaba en Dios. Él no confiaba en Dios, no obedecía a la palabra de Dios. Tanto así que cuando se le dieron instrucciones específicas de lo que debía de hacer, no solamente por cualquier persona, sino que instrucciones específicas por parte de Dios, él fue e hizo las cosas completamente opuestas. Y cuando él peca, cuando él es descubierto en su pecado, cuando él falla en obedecer el mandamiento que Dios directamente le había dado y es confrontado con su fracaso, ¿qué es lo que él hace? Él culpa a los demás por su pecado. Él dice, el pueblo quería que yo hiciera los sacrificios cuando no era la responsabilidad del rey ofrecer sacrificios. Sacrificios que para empezar no debían estar ahí, porque Dios le había dado la instrucción directa de ir y destruir completamente a los amalecitas, a sus tierras, sus ciudades, sus ganados, todo. Porque era una imagen del juicio de Dios. Era una imagen de lo que va a suceder en la segunda venida de Cristo, del juicio de Dios. Pero Saúl
lo toma muy fácil y decide ofrecer sacrificios de animales que ni siquiera deberían estar ahí. Saúl descuidó sus obligaciones, su obligación delante de Dios en contra de los amalecitas. ¿Cuál fue el resultado? Dios lo rechazó. Pero ahora piénsalo de esta manera. En la escritura tenemos al primer Adán, se nos menciona el primer Adán. Y el primer Adán es el que nos trajo a todo este desastre. A través de su pecado, introdujo el pecado al mundo y ahora el mundo está roto por causa del pecado. Pero la Biblia, el Nuevo Testamento, también nos habla del segundo Adán, quien es Jesús, y que viene para sacarnos del desastre del cual el primer Adán nos había metido. Ahora, de la misma manera, la Biblia hace estos paralelos. En la historia del reino de Israel tenemos el primer rey, que es como el primer Adán, fue un desastre. Y tenemos al segundo rey, que es una sombra que apunta a Cristo Jesús. Y esto es lo que quiero que entiendas. Por eso el título, tú no eres David. Goliat no son tus problemas más grandes. Goliat no es tu suegra, ni un argumento con tu novia, ni tu incapacidad de encontrar el amor. Eso no es Goliat. Y por más sentimental que tú digas, no, pero es que yo lo siento, lo podemos interpretar, eso es lo que significa para mí. No. Déjame decirte esto. La Biblia no tiene, los versículos de la Biblia no es qué significan para ti. Sácate eso de la cabeza. Los versículos de la Biblia es qué significan. Y lo que significan puede aplicar a nosotros. Pero somos nosotros los que tenemos que conformarnos a lo que la Escritura dice y no conformar la Escritura a lo que nosotros queremos, sentir o pensar. Tú no eres David. Tus problemas no son Goliat. La historia de David nos apunta a Cristo, porque son una sombra que nos apuntan al segundo rey, a Cristo Jesús, al verdadero rey, a Cristo Jesús. Así que en esta manera, en esta forma, el segundo rey del reino de Israel va a venir a ser como Cristo. Y muchos de los aspectos de su vida, y digo muchos porque recordemos, a pesar de que David era David, a pesar de que David sería por medio del Espíritu Santo sería una sombra de Cristo, David también era un pecador que necesitaba ser salvado él mismo. Necesitaba ser salvado. Aún el rey David, por su naturaleza pecaminosa, necesitaba un salvador. Mas sin embargo, Dios en su misericordia dictaminó muchas de las hazañas de la vida de David nos apuntaran hacia el verdadero Salvador y hacia el verdadero Rey. La vida de David es una sombra que nos apunta a Cristo Jesús, el segundo Rey que va a venir. Así que vamos a ver en la vida de David que van a suceder muchas cosas tipológicas, se puede decir, que nos hacen una línea recta apuntándonos hacia Jesús. Así que con esto comenzamos la historia de David. Dice en 1 Samuel 16, dijo el Señor a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque uno de sus hijos me he provisto de rey. Imagínense, qué impactante esto. Dios, bueno, para empezar, Saúl seguía bien agüitado, seguía muy triste, porque Dios había desechado a Saúl. Y Samuel probablemente pensaba que iban a estar con un rey malvado, con el primer rey de Israel, iban a estar atascados con un rey malvado, todo su reino, y de ahí con sus hijos, y luego con sus hijos. Pero Dios le habla a Samuel, y le dice, no estés triste, te voy a mandar a Isaí de Belén, porque, chequen lo que dice, porque de sus hijos yo me he provisto un rey. Dios le dice, y estas son las palabras, porque me encanta cómo lo dice en el griego, dice, yo me he dado a mí mismo de rey en uno de sus hijos. Ahora, si seguimos la genealogía del Mesías del Antiguo Testamento,
la genealogía de Jesús, podemos ver que hasta este punto en la historia, el último eslabón de la cadena de donde Jesús vendría es David. Porque David todavía no tenía ningún hijo. Esto no solamente esto nos apunta hacia Cristo y es una sombra de Cristo, sino que también David se convertiría en un autor de la Biblia. ¿Qué libro escribió el rey David? Bueno, él fue el escritor de muchos de los salmos, incluyendo salmos proféticos como el Salmo 22. Salmos que nos apuntan directamente a Cristo. Y ahora veamos estas palabras que están bien interesantes. Las palabras de Dios en este versículo no solamente está hablando acerca del reino de Israel, sino también acerca del reino de Dios. Dios se ha provisto a sí mismo de un rey, o de rey, mejor dicho, de los hijos de Isaí. ¿Verdad? Dios se ha provisto a sí mismo de rey de uno de los hijos de Isaí. ¿Le estás entendiendo? Más te vale que lo creas, porque de uno de ellos, Dios mismo vendría a este mundo y se haría hombre, y se haría carne, se encarnaría, lo que nos dice el término profético, ¿no? Teológico. Dios se encarnaría y vendría a este mundo y nacería de uno de los hijos de Isaí. Así que el verdadero rey, él mismo se había provisto, el verdadero Dios se había provisto a sí mismo de rey en Jesucristo. Dios mismo vendría a este mundo y nacería de uno de los descendientes de Isaí para ser el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Estas historias, al final de cuentas, nos apuntan hacia Cristo. Recuerden, la Biblia está escrita para nosotros, pero nosotros no somos el centro de la Biblia. Claro, pueden aplicarse muchas cosas a nuestra vida, en especial cuando se nos manda a hacer cosas directamente. Pero la Biblia, el centro de toda la Biblia no somos nosotros. El centro de toda la Biblia apunta hacia Cristo Jesús. Versículo 2, veamos lo que dice. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Y el Señor respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificios a Jehová he venido. Ok, Samuel tiene una preocupación muy válida y legítima acerca de su propia vida, porque el rey actual no apreciaría que el profeta de Dios fuera a ungir a otro rey cuando él todavía está en el poder. Samuel se preocupa, pero Dios le provee, si quieres pensarlo de esta manera, incluso Dios le provee la excusa. Le dice, trae becerros, vamos. Y si te preguntan a dónde vas, diles que vas a ofrecer sacrificios a Jehová. Y verso 3 dice, y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer. Y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con mucho miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Y él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificios a Jehová. Santifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Ahora, ¿a qué pueblo estamos llegando, si me recuerdas? Estamos llegando a Belén, Belén de Judea. Sí, si te suena conocido es porque es el mismo pueblo en el que Cristo Jesús nacería. Ahora Dios estaba enviando a su profeta para escoger a su rey del mismo lugar donde Cristo Jesús nacería más adelante. Verso 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová, este es su ungido. Y el Señor respondió a Samuel, no mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo
lo he desechado, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Y en la medida en la que vamos estudiando la vida de David, vamos a reconocer esto, que contrario a Saúl, David es un gran hombre de fe. Es una persona que verdaderamente tiene una confianza sobrenatural en Dios, y que Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. Verso 8. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Dios. Y luego hizo pasar a Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido el Señor. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel le dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a ninguno de estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son acaso estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Hasta que él venga aquí. Verso 12. Envió pues por él y lo hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo. La palabra ungir, este es un pequeño paréntesis, la palabra ungir es masaj, de donde viene la palabra Mesías, que significa Mesías, el ungido, el prometido de Dios, Mesías. Dice: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Dios vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y volvió a la ciudad de Ramá. A medida que vemos este texto, la primera aparición del rey pastor, porque era un pastor de ovejas, pero fue ungido para ser rey, es en Belén. Interesante, ¿no? A medida que leemos lo que acabamos de leer, tiene un significado profético que nos apunta a Cristo Jesús. El rey pastor de ovejas haría su primera aparición en Belén de Judea. El rey pastor de ovejas haría su primera aparición en Belén de Judea. ¿Dónde nació Cristo Jesús? En Belén de Judea. Y el hecho de que miren esto, veamos los paralelos. Después de que David fue ungido, entonces el Espíritu de Dios vino sobre él desde ese día en adelante. Y esto es una tipología y es una sombra del bautismo de Cristo Jesús, donde el Espíritu de Dios desciende y se posa sobre el Hijo de Dios y permanece en él. Ahora, si alguien no cree en la Trinidad, aquí está perfectamente plasmada la Trinidad. Dios el Padre desde los cielos habla a las personas. Dios el Hijo se levanta en su bautismo y Dios el Espíritu Santo desciende sobre él. Aquí tenemos una perfecta imagen de la Trinidad. Y qué padre que todo esto fue, se podría decir, predicho a través de la sombra de David siendo ungido por Samuel. Y a partir de ese momento el Espíritu de Dios vino a su vida. Esta escritura, las escrituras son ricas. El Antiguo Testamento es muy rico en apuntarnos a Cristo. Y ahora, algo que me deja un poco triste es cuando escucho muchos predicadores, en especial aquellos que aman la relevancia y aman los sermones que son solamente motivacionales y que están llenos de sentimentalismo nada más, pero que no tienen doctrina, verdaderamente no tienen doctrina. Me da tristeza cuando escucho este pasaje predicado y te dicen: ya ves, David era un jovencito que tenía grande destino, así que tú también puedes tener un gran destino que está esperándote para ti. La grandeza te espera.
O otros que dicen, sabes, nadie apostaba por David, ni siquiera su papá, ni siquiera sus hermanos, pero Dios lo escogió a él porque él tenía sueños, porque él era el que nadie creía en él, pero Dios vio su potencial, que él tenía un corazón para ser grande. No. Tú no eres David. Déjame repetirlo un poquito más claro. Tú no eres David. David es una sombra de Cristo. Ahora, un dato interesante. Escucho muchas predicaciones donde te dicen, no, tú eres David. Pero nunca he escuchado una predicación donde hablen sobre los otros 7 u 8 hermanos que Dios rechazó. ¿Por qué no te dicen, tú eres uno de los hermanos que Dios rechazó? Nadie quiere ser de los hermanos que Dios rechazó. Todo el mundo quiere ser David. Nadie quiere ser de los hermanos rechazados. Pero la realidad es que no se trata de nosotros. Tú no eres David. David es una sombra de Cristo Jesús. Ahora, si quisiéramos decir, no, sí se trata de nosotros esta historia, bueno, nosotros somos los hermanos rechazados. Y seamos sinceros y honestos. Si nosotros viéramos dentro de nuestro propio corazón como Dios nos ve, nosotros también diríamos, no, este lo ha rechazado. Lo ha rechazado Dios. Nosotros también nos rechazaríamos a nosotros mismos, porque nuestro corazón es pecaminoso. Pero David era especial, porque él estaba ahorita funcionando en el lugar de Cristo, apuntándonos, o sea, su vida nos iba a apuntar hacia Cristo Jesús. Por eso David era especial. Este pasaje no se trata de ti, de mí. Tú no eres David. Yo no soy David. A lo mejor te llamas David, pero tú no eres este David. La vida de David apunta a Cristo. La vida de David apunta a Cristo. E inmediatamente, ¿qué es lo que hace después? Al final del capítulo 16, dice, el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. ¿De quién se apartó? De Saúl, del primer rey. Lo atormentaba un espíritu malo por parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo por parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, búsquenme pues ahora alguno que toque bien y tráiganmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a uno de los hijos de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Dios está con él. Ah, caray, esta es una excelente descripción que nos apunta a Cristo. Sabe tocar el arpa, o sea, sabe llevar alabanza. Es valiente, vigoroso y hombre de guerra. Es prudente en sus palabras y es hermoso, y Dios está con él. Y Saúl envió a mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan y una vasija de vino. Ah, caray. ¿Qué fue lo que llevó Isaí? Pan, vino y un cabrito, posiblemente para sacrificarlo. Y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y él le amó mucho. Si conocemos la historia, sabemos que Saúl va a odiar a David y va a buscar matarlo. ¿Me estás diciendo en este versículo que David amó a aquel que se convertiría en su enemigo? Dice, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor. El espíritu malo se apartaba de él. Quiero que notes algo. ¿Qué es lo primero que hace, lo primero que sucede después de que David es ungido para ser rey?
va y sirve al rey que estaba en turno. Esto nos apunta a Cristo. David era el rey ungido, pero no coronado todavía. Y se hizo sirviente. David era el rey ungido, todavía no coronado, que se hizo sirviente. Puedes ver cómo esto te apunta a Cristo. Cuando realmente lo examinamos, vemos que es mucho más rico, mucho más padre que todos esos sermones motivacionales. La Escritura es tan rica en esto. Ahora veamos capítulo 17. Vamos a leer del 1 al 9. Dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre el terreno de Soco y Aseca, en Efes Danim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre el otro monte al otro lado, y había un valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un guerrero, un paladín, dice, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, esto es alrededor de 3 metros, y traía un casco de bronce sobre su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota de malla 5,000 siclos de bronce, esto aproximadamente son 58 kilos. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y una jabalina de bronce entre sus hombros. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar. Y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. Esto es aproximadamente 7 kilos. E iba el escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué los he puesto en orden? ¿Para qué se les ha puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y ahora ustedes los siervos de Saúl? Escojan entre ustedes un hombre que venga contra mí. Esto en la antigüedad, es un pequeño paréntesis, en la antigüedad se conocía como duelo de campeones, en orden de ganar una batalla. Escogías a tu mejor guerrero, el otro ejército escogía a su mejor guerrero y peleaban esa batalla sin que se derramaran más vidas humanas. Solamente la de uno de esos dos campeones. Verso 10. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Denme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. En el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido a seguir a Saúl para la guerra. Y los nombres de los 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo era Abinadab y el tercero era Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Notan este paralelo, a lo mejor nunca lo habías notado antes. David, que era el rey ungido, más aún no coronado, sirviente del rey actual, había dejado al rey actual para ir a apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía, verso 16, pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. ¿Cuántos días estuvo el filisteo desafiando al pueblo de Israel? 40. Esto es después de que David es ungido. ¿Qué es lo que sucedió en el Evangelio cuando después de que Jesús es bautizado? Satanás lo lleva al desierto para tentarlo ¿por cuántos días? 40 días.
40 días. La misma cantidad de días que este filisteo, que Goliat, desafió al pueblo de Israel. Esto no es casualidad. Es una sombra de lo que Dios nos estaba apuntando en Cristo Jesús. Y dijo Isaías su hijo: toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira, si tus hermanos están bien, toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Elá, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que el paladín, el guerrero que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las escuchó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no han visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. El que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones, al ejército del Dios viviente? ¿Notan la confianza que David tenía en Dios? Para él esto no era una simple batalla, una simple guerra. Él estaba convencido de que Dios estaba con Israel y él confiaba en Dios. Verso 27, y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará aquel hombre que le venciere. Y oyéndole hablar a su hermano mayor. De hecho, presten atención en este versículo. Lo voy a repetir una vez más, porque lo vamos a tocar al final. Y cada uno de los de Israel le decía: ¿no has visto, el versículo 25, ¿no has visto a aquel hombre que ha salido, el que se adelanta para provocar a Israel? Al que le venciere, el rey lo enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija. Y quitará los tributos de la casa de su padre en Israel. Tengan esto en mente, lo vamos a desglosar un poquito más adelante. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué pasará con el hombre que haga venciera este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los ejércitos, al ejército del Dios viviente? El pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió la ira contra David. ¿Para qué has descendido acá?, le dijo. ¿Y a quién has dejado a cargo de aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón para ver la batalla, porque para ver la batalla has venido. Ahora aquí vemos a Eliab reprendiendo a David y hablando mal de él. Porque le dice: yo conozco tu soberbia y malicia de tu corazón. Pero David no era soberbio ni era malo de corazón. Porque Dios nos dice que Dios vio el corazón de él. Así que realmente Eliab está hablándole en su enojo y está mintiendo contra David. El hermano de David, hablando en su enojo, acusando a su hermano de algo que no es cierto. ¿Te suena? Estos detalles nos apuntan a Cristo, que haría que sus hermanos, mejor dicho, sus hermanos del pueblo de Israel, se enojarían contra él y lo acusarían con mentiras. Aún hasta en estos pequeños detalles, la verdad, es maravilloso. Por eso me da tanta tristeza cuando
cuando estos pasajes se predican y ay, tú eres David, es una tristeza horrible. Estos pequeños detalles son como gemas escondidas que nos apuntan a Cristo. Y le dice, David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto solamente hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta. Verso 31. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y se refirieron delante de Saúl, y Saúl lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo. ¿Cómo se identifica David? Recuerden, David es el pastor de ovejas, rey ungido de Israel, aún no coronado, que se presenta como tu siervo. Irá y peleará contra este filisteo. Y ahora, ellos no conocían el resto de la historia como nosotros simplemente podemos seguir leyendo. Quiero que tengas en mente que para David básicamente es ir a ponerse delante del rey y ofrecer su vida en sacrificio, porque David podía morir. David podía perder contra Goliat. Estaba ofreciendo incluso su propia vida como parte de su servicio. El pastor de ovejas, rey ungido, mas aún no coronado, siervo de Israel, ofrecía su vida para pelear contra un enemigo imposible, inderrotable. Esto nos apunta a Cristo Jesús. Verso 33, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¡Boom! ¿Qué es lo que tenía David? Tenía fe en Dios, tenía confianza en Dios. Ahora, esto no significa que David estaba practicando. No, quiero que veas esto. Esto es sobrenatural. Esto es por el Espíritu de Dios. Dice que agarraba a un león de la quijada y lo mataba. Estamos hablando de fuerzas tipo Sansón por el Espíritu de Dios. Esto es algo sobrenatural en la vida de David. Estas victorias sobrenaturales lo hacían, mejor dicho, apuntando a la persona de Cristo. Este enemigo inderrotable sería enfrentado por el siervo, por el rey ungido, no coronado, pastor de ovejas, que es un siervo. Y veamos qué pasa por el Espíritu de Dios y que confiaba en Dios. Y dice así, versículo 37, añadió David, Dios, el Señor, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, no son sus fuerzas, fue Dios, dice. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y que el Señor esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y he escuchado predicaciones donde dicen, no debemos vestir la armadura de Saúl. Esto no se trata de nosotros. Y usan esas predicaciones para justificar a hacer un nuevo estilo o lo que sea, ¿no? Dentro de la iglesia. No queremos hacer lo mismo que hicieron la generación anterior, etcétera, etcétera. No se trata de esto. Es pésimamente aplicado ese versículo. Pero bueno, es una pequeña tangente. Dice,
que Saúl vistió a David con sus propias ropas y lo puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo armó de coraza. Ahora, esto no se iba a ganar, esta pelea no se iba a ganar por los medios tradicionales que uno espera. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí mismo aquellas cosas. Si esto quiere decirnos algo, es que en el tiempo de Jesús, los judíos estaban esperando a un Mesías precisamente vestido de guerra, conquistador, que los liberara de Roma, como Saúl había vestido a David. Pero David dijo que no. Así no es como él iba a pelear esta batalla. Jesús vino no como un conquistador en su primera venida, sino como el siervo y el pastor y el rey ungido, que aún no era coronado. Y dice que se quitó todas esas cosas. ¿Y qué es lo que tomó? Verso 40. Y tomó su cayado en su mano. El cayado era esta vara con la cual los pastores de ovejas apacentaban a sus rebaños. ¿Qué es lo que traía él en su mano? Era su vara para pastorear. ¿Estás viendo estas pequeñas gemas que nos apuntan a Cristo Jesús? Dice: y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoral que él traía. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando, acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era un muchacho, era rubio y de hermoso parecer, era un jovencito. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo un perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios del ejército de Israel, a quien tú has provocado. Y Dios te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Verso 47, y escuchen esto, escuchen. Dice: y sabrá toda esta congregación que Dios salva, que Dios, Yeshua, la palabra salva, Jehová salva, Dios salva, es Yeshua, Jesús. Imagínense a David, a todo el pueblo escuchando esto. Y sabrá toda esta congregación que Dios salva, que Jesús, que Yeshua, no con espada y con lanza, porque de Dios es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó, echó a andar para ir al encuentro de David. David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. ¿Cómo lo mató? Sin tener David espada en su mano. Esto nos apunta a Cristo. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada sobre él, la espada de él, y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Cuando los filisteos vieron a su guerrero muerto, huyeron. Levantándose luego los hijos de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle, hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharaim hasta Gat, hasta la ciudad de Goliat, y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su propia tienda.
Verso 55. Cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, el general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey le dijo: pregunta de quién es hijo este joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí, de Belén. Esta historia es tan impactante y tan hermosa. Es tan interesante, tiene de todo. Pero lo más impactante es que es una sombra de lo que haría Jesús. ¿Por qué? ¿Qué leemos en esta historia? Esta historia es acerca de un enemigo imposible de derrotar. Y nosotros no somos los héroes de esta historia, sino el muchacho. El muchacho que es el rey ungido, mas aún no coronado, que se humilla a sí mismo, se expresa en humildad al ponerse al servicio como un siervo del actual rey. Si sabemos en la historia, recuerden cuántas veces intentó Saúl matar a David. Muchas. ¿Cuántas veces intentó David matar a Saúl para tomar el trono? Ninguna. Ni siquiera una. David se humilló a sí mismo como un siervo. Y aquí él es quien aparece en el campo de batalla trayendo comida para sus hermanos. ¿Cómo aparece Jesús en el campo de batalla de esta vida? Aparece trayendo alimento para sus hermanos. Yo soy el pan del cielo, dijo Jesús cuando vino. El ungido, el rey, pastor de ovejas, sirviente, ungido mas aún no coronado, viene al campo de batalla a salvarlos a todos, al derrotar a ese enemigo imposible, no con espada o con violencia, sino con el nombre del Señor. Y derrotó a ese enemigo con su confianza en Dios. Y tomó el arma del enemigo en sus propias manos y le dio el golpe final al cortar la cabeza del gigante. Y no solamente se levantó victorioso con la cabeza de su enemigo en sus manos, sino que también el resto del ejército de Israel fue empoderado, se puede decir así, para ahora sí salir al campo de batalla y derrotar al otro ejército. Estás viendo los paralelos, estás viendo lo que yo estoy viendo, cómo esto apunta a Cristo, a su victoria y a nuestra vida cristiana. Una vez que David derrota al enemigo inderrotable, entonces el ejército puede hacer su trabajo y salir al campo de batalla. Y les dije que pusieran atención en uno de los versículos. ¿Qué fue lo que se le había prometido a aquel hombre que derrotara al gigante? Se le prometió una esposa. No cualquier esposa, la hija del rey. ¿Estás viendo cómo esto nos apunta a Cristo? Ahora vemos a Cristo el Mesías viniendo a este mundo como el rey ungido, sirviente, pastor de ovejas, rey de gloria, mas aún no coronado, mas aún no glorificado. Vino a este mundo hace 2000 años. El rey pastor vino a sus hermanos, al pueblo de Israel, trayéndoles comida, la comida de su palabra, el pan del cielo de su propia vida. Y vino a derrotar a ese enemigo invencible, a nuestro enemigo invencible, el diablo, al morir en la cruz. No lo derrotó con ejército, con espada, con jabalina, con lanza, con violencia. Lo derrotó con su vida y con su muerte. Y al morir en la cruz,
Jesús le dio el golpe final a Satanás usando la misma arma del enemigo, la muerte. Y se levantó victorioso al tercer día para darnos evidencia de que Él es el Salvador que hemos estado esperando. El prometido de Dios que puede perdonar pecados a aquellos a quienes se arrepientan. ¿Y qué es lo que se le ha prometido al Hijo de Dios una vez que se levantó victorioso en la resurrección? Se le prometió una esposa, la hija del Rey. Una hermosa iglesia conformada por todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados y que han venido a recibir el perdón de sus pecados en Cristo Jesús. Y lo único que necesitamos hacer es confiar en Dios y rendir nuestras vidas a lo que Jesús hizo, a su muerte y su resurrección, y ser nacidos de nuevo. Confesando con nuestra boca, ser nacidos de nuevo por medio del Espíritu Santo, confesando con nuestra boca para salvación, creyendo en nuestro corazón que Jesús verdaderamente está vivo, siendo renovados en el Espíritu Santo, confirmando nuestra profesión, confirmando nuestra confesión con el bautismo. Esto quiere decir que verdaderamente tener un arrepentimiento verdadero, confirmarlo con nuestra vida. El mismo Jesús que murió en la cruz, que fue crucificado y que fue puesto en una tumba, fue enterrado en una tumba y que se levantó una vez más en el tercer día y volvió a la vida, es el Rey sirviente, el Rey pastor de ovejas, que un día volverá y lo veremos en toda su gloria como ahora sí el coronado y eterno Rey de gloria. Aleluya. Amén. Ahora me gustaría terminar este episodio, que bueno, espero que realmente haya sido de bendición para tu vida. Gracias si has estado con nosotros, si has estado conmigo hasta este punto en este podcast. Espero que haya sido de bendición a tu vida. Solo me gustaría orar por ti. Orar, y con eso quedaríamos despedidos de este episodio. Vamos a orar juntos. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por este contenido, por este audio. Padre, te quiero pedir que bendigas a toda persona que lo ha escuchado, que nos ayude, Señor, a abrir nuestros ojos a todas esas gemas escondidas del Antiguo Testamento que nos apuntan hacia la obra redentora de la persona de Cristo Jesús, el Rey que ahora ha sido coronado, pero que vendrá y regresará en toda su gloria. Señor, te pido que nos sigas atrayendo hacia tu verdad y que nos permitas, Señor, que nuestra vida sea transformada a través del sacrificio y el perdón que solo encontramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues muy bien, si este podcast te ha bendecido tu vida, compártelo con alguien más. Compártele este episodio. Tenemos algunos otros episodios. Nos vemos en el siguiente episodio. No puedo prometer cuándo será. Probablemente sea cuando mi hija se esté graduando de la escuela. No lo sé, pero espero que nos acompañes en el siguiente. Dios te bendiga y recuerda, nuestro deber es vivir para la gloria de Dios. Yo soy Francisco Mellado, tu servidor en Cristo Jesús, y espero que nos veamos en el próximo episodio. Dios los bendiga grandemente.